Hola a todas y todos, muy buen día, felicidades a todas las que son mamás en el curso, en su día. Por ser asueto nos dieron la oportunidad de grabar la clase y pues no darla de forma sincrónica. Así que voy a tratar de dar una clase chiquitita para que pues ustedes también, las mamás de grupo, puedan disfrutar del descanso. Y vamos a hablar de generalidades del sistema renal, que es lo que corresponde para esta semana. Bueno, hablando de generalidades, vamos a ver un pequeño video donde nos explica parte de lo que es el sistema renal. Permítame, ahorita les comparto. Este muchacho está siendo sometido a un a un tratamiento conocido conocido como como diálisis. diálisis. Durante 9 a 12 horas cada semana. Durante 9 a 12 horas cada semana del año, debe conectar sus vasos sanguíneos a este conjunto de tubos. Su sangre circula por ellos, Sangre plasma circula por sanguíneo. ellos, sumergiéndose en una solución plasma sanguíneo. Las plasma, pero no en Pero no en la superior del linfoma, informes en el interior del cuerpo. fundirse hacia el Fundirse equipo hacia de la sustitución, sustitución, tienden al cuerpo. El cuerpo está formado por unos 100 millones de millones de células. células. Para mantener Para mantener la la homeostasis homeostasis en este ambiente, es preciso cubrir las necesidades básicas de cada una de ellas. Todas las células tienen las mismas Todas las necesidades. células tienen las mismas Vamos a necesidades. aislar una y Vamos a aislar una y es preciso cubrir las necesidades básicas de cada una de ellas. Todas las células tienen las mismas necesidades. Vamos a aislar una y examinar el sistema que el cuerpo utiliza para satisfacer sus requerimientos. La célula vive inmersa en un medio o fluido intersticial cuyo 90% es agua. Este fluido está en circulación constante, fluyendo dentro y fuera del torrente sanguíneo. Cuando este fluido intersticial está dentro de un vaso sanguíneo lo llamamos plasma. Desde la sangre llegan a la célula alimentos y oxígeno. El dióxido de carbono y los desechos salen de la célula y son transportados en la sangre. Nuestro sistema respiratorio proporciona oxígeno a la corriente sanguínea y la libera del dióxido de carbono. El sistema respiratorio mantiene el equilibrio homeostático correcto de estos dos gases en el interior de nuestro organismo. El sistema digestivo proporciona a la sangre los nutrientes celulares que, utilizados por las células, generan desperdicios. ¿Qué ocurre con ellos? Si no son retirados, la sangre se contamina cada vez más, lo que produce una pérdida del equilibrio homeostático, cuyo resultado es la muerte. Si se incorpora una unidad de eliminación de desperdicios a la corriente sanguínea, se recupera la homeostasis. Este muchacho está en realidad limpiando su sangre. Sin diálisis, los desechos acumulados en su cuerpo pronto deteriorarían el funcionamiento de sus células. La única alternativa a una diálisis regular es la muerte. La mayor parte de las personas sanas no necesitan preocuparse por la homeostasis. No necesitan máquinas de diálisis, puesto que tienen unos riñones sanos que están constantemente filtrando su plasma sanguíneo. Los riñones son los órganos principales del sistema urinario. Los desperdicios retirados de la sangre son excretados por el cuerpo en forma de orina, pero los riñones cumplen también otras funciones. Las células del cuerpo necesitan un cierto número de otras sustancias vitales en circulación con el plasma sanguíneo. Los riñones regulan exactamente qué cantidad de sustancias deben permanecer o deben ser retiradas del plasma sanguíneo en cada momento, basándose en las necesidades del cuerpo. El sistema urinario está situado en la parte más baja del abdomen. Los dos riñones, en forma de habichuela, están situados a cada lado de la columna vertebral. La orina sale de los riñones y pasa a través de los uréteres a la vejiga urinaria situada en la cavidad pélvica. La vejiga urinaria se dilata al llenarse de orina, estimulando en el cerebro la necesidad de orinar. La emisión de orina de la vejiga está bajo control nervioso voluntario. La orina abandona la vejiga urinaria y sale del cuerpo a través de la uretra. En los hombres, la uretra canaliza la orina a través del pene. En las mujeres, la uretra termina en una abertura justo delante de la vagina. Excreta cerca de 1 litro de orina.
La orina es el resultado final de la filtración de los riñones de 13 litros del fluido que compone el entorno en el que viven nuestras células. En todo momento, 10 litros de este fluido, el fluido intersticial, circula entre las células. Los otros 3 litros son plasma, que fluye por el interior de los vasos sanguíneos. En forma de plasma sanguíneo, este fluido circula a través de los riñones varias veces cada día. En realidad, un total de 950 litros de plasma pasan por los riñones cada día. Un volumen de estas dimensiones representa la mayor parte del volumen total de la sangre. El corazón es dirigida directamente a los riñones. Para poder manejar esta gran cantidad de sangre, los riñones son alimentados de sangre fresca por medio de 2 grandes arterias renales que se ramifican de la aorta descendente. Las 2 venas renales devuelven la sangre de los riñones a la vena cava inferior. Examinemos un riñón en sección transversal. Hay 3 partes básicas: el córtex, la médula y la pelvis renal. La pelvis es una gran cavidad que dirige la orina desde la médula hasta el uréter. La arteria y la vena renales se ramifican en formaciones de vasos sanguíneos menores que transportan la sangre hacia y desde una densa maraña de capilares que se extienden por la médula y el córtex. Aquí es donde se efectúa la filtración de la sangre. Entremezclados con los capilares hay una complicada serie de tubos. Juntos, tubos y capilares forman las nefronas, las unidades de trabajo de los riñones que son responsables de la formación de orina. A medida que la sangre entra en el córtex, es dirigida a través de capilares que originan los glomérulos, un apelotonamiento de capilares. Rodeando a cada glomérulo hay un pequeñísimo saco de tejido llamado cápsula glomerular. Cada uno de estos glomérulos, con su cápsula, marca el comienzo de una nefrona. En cada riñón hay entre 1 y 3 millones de nefronas. Aislemos una nefrona junto con su suministro de sangre. La primera parte de la nefrona es el glomérulo. Glomerulares está la cápsula glomerular que conecta con el túbulo, en el que se distinguen el túbulo proximal, la curva de Henle, que puede ser bastante larga en la mayor parte de las nefronas, y el túbulo distal. Finalmente el túbulo conecta con el tubo colector, que transporta la orina hacia la pelvis. Sigamos al plasma sanguíneo dentro de la nefrona para ver cómo trabaja. Desde una delgada ramificación de la arteria renal, la sangre entra en una arteriola, y después en los glomérulos. Aquí es donde se produce la filtración, el primero de los 3 procesos utilizados por la nefrona. Las paredes de los capilares glomerulares son... Ajustándose exactamente a ellos está la pared de la cápsula glomerular, provista de poros de filtración. Estas 2 capas, cada una de ellas del grosor de una célula solamente, actúan a modo de tamiz, permitiendo a las sustancias de pequeño tamaño abandonar la sangre y entrar en la cápsula glomerular. Las células sanguíneas y las grandes moléculas proteínicas son casi las únicas que no pueden traspasar esta barrera filtrante. Así todo el plasma puede pasar a través de ella. Este proceso de filtración es una forma de transporte pasivo, por lo que las células que forman las membranas de filtración no gastan energías. Podemos demostrar la filtración glomerular. Esta es la posición de una cápsula alrededor del glomérulo. Inyectaremos 2 colorantes diferentes en la corriente sanguínea de la rana. El primero está compuesto de moléculas grandes y permanece dentro de los glomérulos. El segundo está compuesto de pequeñas moléculas que llenan la cápsula glomerular tras cruzar la barrera de filtración. He aquí una segunda vez. Grandes moléculas, moléculas pequeñas. El fluido que ha pasado al interior de la cápsula glomerular se llama el filtrado. En este punto todavía es muy parecido al plasma y todavía le queda un largo camino para convertirse en orina. Desde la cápsula glomerular se hace más concentrado a causa del segundo de los 3 procesos utilizados por la nefrona: reabsorción. Puesto que los glomérulos filtran de acuerdo con el tamaño solamente, las sustancias que nuestro cuerpo necesita han de salir de la nefrona filtradas. Necesitan ser reabsorbidas, fuera del túbulo, dentro del fluido intersticial y finalmente dentro del capilar cercano. Entre las sustancias reabsorbidas está el agua. Cerca del 80% del agua filtrada hacia el interior de la cápsula glomerular será reabsorbida a lo largo del túbulo, además de una gran cantidad de los desperdicios. El 50% de la urea será reabsorbida simplemente porque es una molécula pequeña. El agua y la urea son ejemplos de reabsorción por transporte pasivo. Las células no gastan energía difundidas. Pero muchas sustancias, como la glucosa, iones de sodio, potasio, calcio, fosfato y sulfato, no lo harán de un modo pasivo, necesitan un transporte activo. Las células del túbulo bombean estas sustancias fuera del túbulo. El transporte activo requiere energía. De hecho, el transporte activo en estas células consume el 6% de la energía total de nuestro cuerpo en reposo.
la reabsorción por el túbulo y se extiende por el túbulo colector, pero con diferencias en los distintos segmentos. Por ejemplo, es tanta la reabsorción que tiene lugar en el segmento arrollado del túbulo proximal que representa el 65% de la misma, mientras que en el lado ascendente del asa Henle, la reabsorción activa del sodio es la actividad principal. El último de los tres procesos que lleva a cabo la nefrona es la secreción. Algunas sustancias que precisan ser expulsadas de la sangre son demasiado grandes para haber sido filtradas en la sangre. Estas sustancias son ahora secretadas por los capilares y después, a través de las células del túbulo, hacia el interior, precisamente el camino opuesto al seguido durante la reabsorción. Aparte de estas grandes moléculas, muchas otras sustancias son secretadas dentro de los túbulos. La secreción de los iones de amoníaco y de hidrógeno es decisiva para el papel de los riñones en el control de la acidez de la sangre. La secreción puede efectuarse tanto por transporte activo como pasivo. Algunas sustancias, como la urea y el sodio, pueden ser secretadas o reabsorbidas en diferentes secciones del túbulo. Esto es vital para el funcionamiento de la nefrona. Cuando el filtrado entra en el túbulo colector, este es orina, aun cuando todavía contiene demasiada agua. La regulación del agua tiene lugar principalmente en el túbulo colector, pero es controlada por el cerebro. Aquí es. Entre las muchas hormonas que se producen aquí está la ADH, hormona antidiurética que, transportada por la sangre, lleva a cabo su misión en los túbulos colectores. La ADH actúa sobre las células de los túbulos colectores para regular la reabsorción del agua. De hecho, sin ADH no se reabsorbería nada de agua de los túbulos colectores. Durante una actividad agotadora, transpiramos y perdemos agua rápidamente. Otras veces podemos encontrarnos en una situación en que sea difícil disponer de agua. En cualquier caso, la hipófisis percibe la necesidad de más agua y aumenta la cantidad de ADH de las células de los túbulos colectores, permitiendo que sea reabsorbida más agua en el fluido intersticial y en la sangre. De esta forma, el cuerpo es capaz de conservar agua en casos de necesidad. Cuando bebemos agua, estamos en realidad diluyendo la sangre. La hipófisis reduce la cantidad de ADH liberado, disminuyendo así la permeabilidad de las células de los túbulos colectores y haciendo que se excrete una orina con mayor proporción de agua. Por medio de la filtración, la reabsorción y la secreción, la nefrona ha creado del plasma un fluido concentrado que contiene exactamente aquella sustancia. La orina contiene sales inorgánicas y sustancias orgánicas. La sustancia orgánica más abundante en la orina humana es la urea. Naturalmente, la dieta afecta las cantidades relativas de estas sustancias. Por ejemplo, el sodio es una de las sustancias vitales reguladas en los riñones. Pero muchas personas comen más de lo que necesitan en forma de sal de mesa. De modo que su orina contiene un nivel elevado de sodio. Algunas sustancias son completamente inútiles para el cuerpo. La cafeína del café y la nicotina del tabaco. Ellas dan a la orina un característico olor a café o a tabaco. Necesitamos nuestros riñones a fin de mantener un medio ambiente interno estable, para mantener la homeostasis. Pero los riñones, como todos los órganos, son susceptibles de infección y disfunción. Los cálculos renales se cuentan entre los problemas más comunes y dolorosos. Se desarrollan en la pelvis, partiendo de concentraciones de ácido úrico, fosfato de calcio, oxalato de calcio y otras sustancias, aunque no se conoce con exactitud cómo y por qué se forman. Algunas veces los cálculos permanecen en la pelvis, pero con frecuencia abandonan el riñón entrando en el uréter y pasando a la vejiga. Aunque una piedra pues causa mucho dolor. Si se fija en el uréter, puede bloquear el paso de la orina y dañar el revestimiento interno del conducto. Cada año, miles de personas deben someterse a la eliminación o extracción de piedras renales. Hasta hace poco tiempo, tenían que sufrir una incómoda y dolorosa cirugía. Ahora, con el uso de ultrasonidos, ha venido a simplificarse haciéndolo menos doloroso. Las ondas ultrasónicas se usan para bombear y romper los cálculos. La uremia es una situación en la que los riñones han perdido su capacidad de eliminar la urea y otros productos de desecho. Algunas veces puede ser tratada con éxito. Otras, el paciente puede necesitar someterse a diálisis mientras los riñones dañan. Pero a veces, la uremia es tan grave que el paciente queda permanentemente dependiente de la máquina de diálisis, el riñón artificial. Hace 20 años, el riñón artificial era una maquinaria voluminosa. En la actualidad es mucho más manejable. Este muchacho continuará siendo dependiente de diálisis hasta que pueda hallar un donante para un trasplante de riñón. Nacer con 2 riñones sanos es una gran suerte. Si uno queda dañado, todavía nos queda otro que será suficiente para llevar una vida normal. Algunas personas han elegido vivir con un solo riñón, donando el otro a un enfermo incurable.
Los donantes de riñón deben tener un grupo sanguíneo compatible con el del paciente. Normalmente el donante y el paciente son parientes, lo cual... La proporción de éxitos en los trasplantes entre hermanos es de un 90% y entre padre e hijo de un 84%. En una operación de trasplante se extrae el riñón del donante y se coloca en el abdomen del paciente, justo encima de la vejiga. Aunque ahora el paciente tiene 3 riñones, tanto él como el donante solo tienen un riñón funcionando. El trasplante de riñón fue considerado al principio como un procedimiento quirúrgico revolucionario, pero debido a la gran cantidad de éxitos obtenidos con el paso de los años, ha preparado el terreno para muchas otras formas de trasplantes. Trasplante debe haber donantes de riñón. La mayor parte de los donantes no están emparentados con los pacientes que los reciben. La mayoría ni siquiera continúan viviendo. Hay gente que sufre muerte cerebral irreversible a causa de un accidente o de una enfermedad. Estos donantes firman un contrato manifestando que, en caso de muerte, donan sus riñones a alguien necesitado de trasplante de riñón. Por medio de una refrigeración cuidadosa y el uso de una maquinaria especial, estos riñones pueden mantenerse vivos y en condiciones de ser trasplantados hasta 72 horas después de haber sido extirpados del donante difunto. Aunque la proporción de éxitos para esta clase de trasplantes no es tan elevada como la de los trasplantes entre donantes emparentados y vivos, es la mejor oportunidad que tienen los pacientes renales crónicos para poder llevar una vida normal. Generalmente, nosotros prestamos poca atención a nuestros riñones. Ellos no poseen el simbólico poder del cerebro o del corazón. No podemos experimentar directamente nuestra dependencia de ellos como podemos hacer con nuestros pulmones. Pero la labor llevada a cabo por los riñones, filtrando, facilitando y regulándoles es vital para nuestra salud, puesto que sin los constantes esfuerzos de los riñones sería imposible mantener el equilibrio homeostático. Como pudimos observar, hay muchísimas funciones de nuestro sistema renal. Por lo regular siempre escuchamos, ¿verdad?, que se encargan de la micción, de expulsar productos de desecho, pero nos damos cuenta que estas funciones van todavía más allá que solo eso. ¿Se recuerdan de la homeostasis? Que es el mantener las condiciones internas constantes a pesar de que fuera, ¿verdad?, o el ambiente externo haya cambiado. Entonces, nuestros riñones nos ayudan a este equilibrio corporal, a que si tenemos mucho sodio, gracias a él, pues se logra eliminar. Si tenemos muy poco líquido, detiene lo que es la micción para poder conservar esos líquidos. Si estamos consumiendo demasiados líquidos, si ya tenemos muchos líquidos en nuestro cuerpo, nos ayuda a eliminarlos y con eso nos ayuda a regular el equilibrio, no solo de los líquidos, sino también de sustancias en nuestro cuerpo. Y pues ya, en el video habíamos visto ya, ¿verdad? El video inicia comentando que tenemos las células, el líquido intracelular y los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, el oxígeno, nutrientes vienen, ¿verdad?, acá, atraviesan lo que es el líquido o el espacio intersticial y llegan a las células. Esas células toman esos nutrientes, toman el oxígeno, hacen uso de ellos, hacen reacciones metabólicas y generan productos de desecho. Esos productos de desecho luego salen y gracias a la sangre pues son eliminados, ¿verdad? Entonces la sangre lleva a órganos de eliminación todos esos productos de desecho. Dentro de esos están los riñones, está el hígado, el tubo digestivo, los pulmones. Entonces necesitamos que nuestra sangre pase por ellos para poder desechar esos productos. Y el riñón, como les mencionaba, nos ayuda. Todo esto tiene líquido. El vaso sanguíneo tiene líquido, el espacio intersticial tiene líquido intersticial y la célula el líquido intracelular. Pueden haber condiciones en donde tengamos excesos de líquidos que pueden lesionar estos 3 componentes o pueden haber, ¿verdad?, también lo contrario, una ausencia de líquidos donde todo esto va a estar deshidratado. ¿Y qué es lo que hace el riñón? Empieza a tratar de regular a manera de nuevamente conservar este equilibrio. Lo mismo con sustancias. El sistema urinario entonces está formado por los riñones, el sistema colector de orina, en el que se incluyen cálices menores, mayores, la pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Los riñones forman la orina.
Los uréteres ya se encargan de transportarla, la vejiga de almacenarla y finalmente la uretra es el último conducto para que nosotros podamos expulsar esa orina. Veamos las funciones renales de forma general. Entonces ya con el video nosotros nos pudimos orientar, ¿verdad? En muchos aspectos, en cómo funcionan los riñones, en qué tan importantes son, cuáles son las funciones que cumplen y algunas cuantas patologías que puedan surgir. Entonces, nos ayuda la excreción de productos de desecho del metabolismo, eliminación de sustancias extrañas y productos de degradación. Acá, por ejemplo, si nosotros consumimos un fármaco, ese fármaco se va a terminar degradando y esa degradación nosotros la podemos, ese producto de degradación lo podemos expulsar a través del sistema renal. Muchos de los medicamentos tienen un metabolismo hepático, es decir, en el hígado pues se van ahí sí que metabolizando para poder generar sus funciones y tienen una excreción hepatorrenal, tanto del hígado a través del tubo digestivo, es decir, lo terminamos defecando, como renal, que es a través de la orina. Mantiene el volumen de líquido extracelular. Si regresamos un poquito a la imagen esta, ¿cuál es el líquido extracelular? El que está en los vasos sanguíneos, acá lo tenemos, y el líquido intersticial, ese que está bañando a las células. Él es el que controla, nuestro riñón es el que controla el líquido extracelular, pero el líquido extracelular tiene influencia sobre el intracelular. Entonces, al final, pues termina equilibrando todos nuestros líquidos corporales. ¿Qué más hace? Regula la cantidad y tipo de sustancias que deben retenerse y cuáles deben excretarse. Y volvemos al ejemplo que les di del sodio. Si tenemos mucho sodio en nuestro cuerpo, el riñón es como que dijera, no, aquí hay mucho de esto, hay que sacarlo y empezamos a orinar o sea, nuestra orina se vuelve más concentrada de sodio porque estamos eliminando más sodio. Ahora, si nos hace falta sodio, entonces cuando pasa la sangre por el riñón, él cierra todas las puertas para que el sodio no salga y se pueda conservar dentro de nuestro cuerpo. Controla el equilibrio ácido-base o lo que es el pH. Acá nos vamos a dar cuenta que tanto el pulmón como el riñón se encargan de controlar el pH de nuestra sangre. Regula la cantidad de agua corporal total. Como les mencionaba aquí, al final pues nos menciona el líquido extracelular, pero el líquido extracelular tiene una influencia sobre el intracelular. Entonces, finalmente pues controla el equilibrio de todo nuestro cuerpo. Aparte de todo, secreta algunas hormonas y algunas sustancias. Por ejemplo, la renina hace un ciclo que se llama renina, angiotensina, aldosterona, con lo que se puede regular la presión arterial. Entonces, personas que tienen insuficiencia renal, por lo regular, son hipertensos. Bueno, eso por un lado. Esto que ustedes ven aquí como EPO es la abreviatura de eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia que secreta el riñoncito, esta viaja y a través de la sangre alcanza la médula ósea. Ahí recordemos que se da todo el proceso de formación de células sanguíneas, pero ahí hay una célula madre que tiene que saber, o sea, ¿qué es lo que ahorita necesito yo formar? Entonces, la eritropoyetina es un estimulante, entonces viaja de nuestro riñón a la médula ósea y llega a esa célula madre y es como que le dijera, bueno, aquí está la orden, lo que tienen que formar es eritrocitos. Entonces, la eritropoyetina estimula la formación de eritrocitos en la médula ósea. Los eritrocitos son la línea roja de nuestra sangre. Cuando nosotros no tenemos un nivel adecuado de eritrocitos, nosotros vamos a padecer de una anemia. Cuando tenemos un exceso, vamos a padecer de una policitemia. Y bueno, la persona que tiene insuficiencia renal ya no puede secretar eritropoyetina. Entonces, el resultado es una anemia. ¿De acuerdo? Entonces, paciente que tiene insuficiencia renal va a tener otros
problemas que le acompañen, como la hipertensión y la anemia. Afortunadamente, por lo menos la eritropoyetina ya la podemos encontrar de forma sintética, entonces se le inyecta al paciente y con eso se trata de suplir, ¿verdad?, el efecto o la función de la eritropoyetina natural. La función renal, pues, se lleva a cabo gracias a 3 procesos. Esto estamos hablando solo del riñoncito, ¿de acuerdo? Tenemos la filtración, la secreción y la reabsorción. La filtración se elabora un ultrafiltrado de plasma. ¿Cómo está este asunto? Pues pasa que tenemos nuestra irrigación sanguínea. Entonces viene la arteria renal y pasa por el riñón. El riñón tiene unas porciones microscópicas que funcionan como un filtro. Entonces, esos filtros, y de hecho tienen sí una estructura más o menos así, permiten que algunas sustancias salgan y que otras se conserven en la sangre. Entonces, cuando la sangre ya ha pasado por todos esos filtros, puede hacer que contenga todavía algunas sustancias o que pierda otras. Todas esas sustancias que perdió la sangre al pasar en estos filtros lo vamos a encontrar o va a pasar a lo que es la orina. Vean, ¿qué es lo que retiene? Retiene la mayor parte de proteínas grandes, es decir, solo una pequeña parte de albúmina puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no vamos a encontrar en orina? Proteínas. Bueno, se da la secreción. Entonces, a medida que pasa ese filtrado, es una red de tubos que van filtrando, van modificando. Hay algunas sustancias que se secretan y otras que se reabsorben. Por eso tenemos aquí como tercer punto la reabsorción. Entonces, todas esas que se secretan van a pasar del túbulo del riñón hasta el filtrado dentro de la luz tubular, es decir, hasta lo que ya está preparándose para la orina. Aquí ya no estamos hablando de la sangre. Aquí media vez pasamos el filtrado, pasamos esa red que les menciono acá, y ahorita la secreción y reabsorción pasa en unos túbulos donde ya lo que va ahí es orina. Ya la sangre de acá ingresa a la sangre, se da ese filtrado y regresa a los vasos sanguíneos. Pero eso que se filtró pasa a unos túbulos. En esos túbulos pueden haber secreciones, se pueden seguir sumando sustancias a lo que va a ser la orina. Y todavía tenemos un proceso de reabsorción. Aquí, en ese filtrado que se dio de primero, se fugan algunas sustancias que nosotros podríamos necesitar. Entonces, en esos túbulos donde se está formando la orina, así como se agregan otras sustancias a la orina, se pueden absorber unas. Es como que ya lo que va para hacer la orina empieza a pasar en esos túbulos y como que las células del túbulo dijera, esto me hace falta a mí, yo lo tomo y lo regreso a la sangre. Y, no, yo tengo aquí esto que ya no nos va a servir, que se vaya ahí en la orina y que se deseche. Entonces, con estos 3 pasos, nuestro riñón empieza a formar la orina. El proceso de filtración, la secreción y la reabsorción. Bueno, entonces empecemos con lo que es el filtrado glomerular. Entonces, como les mencionaba, tenemos los vasos sanguíneos y estos terminan formando una red. Entonces, aquí viene la arteria que trae la sangre, que está ahí, sí que prácticamente podríamos decir con sustancias tóxicas, ¿verdad? Y necesitamos eliminarlas. Si ustedes se dan cuenta, aquí de azul nos dice otros solutos y de verde las proteínas. Entonces, entramos a esta red que les mencionaba que tenía más o menos esta forma y es un penacho de arterias bastante chiquititas. Estas permiten que se fuguen algunas sustancias. Si ustedes se dan cuenta, las proteínas no se fugan. En cambio, otros solutos, podría ser sodio, potasio, calcio, sí se pueden fugar. Entonces, de acá, de este penacho, que aquí es donde va a suceder lo que es el filtrado. De aquí las sustancias que se logren absorber o que logren filtrarse, mejor dicho, van a pasar a una red de túbulos. Entonces, veamos, aquí volvemos a tener ese penacho que les menciono. Aquí venía la arteria con la sangre, con todos los componentes que
podrían ser tóxicos o que nosotros ya no necesitamos para desecharlos. Todo lo que se filtra acá va a pasar a una red de túbulos. En esos túbulos podemos tener todavía que hay células acá formando el túbulo, que es como que entendieran y dijeran, esto que yo tengo guardadito aquí ya no lo necesito, que se vaya a la orina. Y tenemos otras que se reabsorben. Entonces, aquí todavía vamos a encontrar otros vasos sanguíneos. Esas sustancias que se reabsorben es como que las células que estuvieran acá dijeran, esto que está aquí yo todavía necesito algo de eso. Entonces, lo toman y lo pasan a los vasos sanguíneos. Por eso es reabsorción, secreción. Y lo último es cuando ya se ha formado la orina, cuando ya ha pasado esta filtración, cuando ya pasó la reabsorción, cuando ya pasó la secreción, el producto final es la orina. Y ya no nos queda más que seguir conduciendo ese producto de los riñones a lo que son o a lo que es la vejiga. ¿Cuál es el producto final entonces? La orina. Entonces aquí ya sabemos, en estos riñoncitos vamos a encontrar nosotros el proceso de filtración, de secreción y reabsorción. Luego eso pasa a lo que son los uréteres, o sea, el producto de esos tres procesos va a ser la orina, pasa a los uréteres y llega a lo que es la vejiga. En la vejiga se almacena, esperamos algunos estímulos y entonces se da la micción, donde se relajan algunos esfínteres acá y logramos orinar. La orina es el resultado, como les mencionaba, de esos tres procesos. Recuerden, filtración, secreción y reabsorción. En 24 horas, vean, el hombre filtra aproximadamente 180 litros de líquido que pasan por el corpúsculo renal hacia los túbulos. De ellos, solo 1 a 2 litros de orina se van a formar. El resto va a ser reabsorbido en esa región tubular y vuelve a entrar al sistema sanguíneo. Todo esto va a requerir energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, primero viene la sangre a través de la arteria renal, entra a nuestro riñón. Luego se encuentra con el glomérulo. El glomérulo es esta sustancia. Pegado al glomérulo va a estar toda una red de túbulos. Entonces, cuando entra la sangre acá, sufre el primer proceso que es el de filtración. Este penacho de arterias permite que se fuguen sustancias. Luego de eso, se da bueno, y aquí dice que aproximadamente en un día pasan 180 litros de sangre acá, filtrándose constantemente. De eso, pues, de lo que se filtra, no todo se va a orinar. Hay un alto proceso de reabsorción. Finalmente, ¿cuánto producimos de orina al día? 1 a 2 litros. Eso es gracias a ese proceso de reabsorción que tenemos todavía en la región tubular. Como les comenté, ahí en el túbulo todavía tenemos arterias y venas que están en un contacto muy estrecho con esa red tubular. Entonces, cuando se reabsorbe algo, hagan ustedes de cuenta que este es el túbulo y esta es la arteria. Pasa la sustancia acá y de aquí atraviesa para regresar a lo que es la sangre. Veamos la anatomía renal macroscópica. Bueno, ¿qué generalidades podemos ver? Los riñones se encuentran retoperitoneales, es decir, en la parte posterior. Vamos a tener un derecho y un izquierdo y uno va a estar más elevado que el otro. Estos se van a ubicar entonces en D12 y L3. El riñón derecho se encuentra por lo regular 2 centímetros abajo. Eso es porque el hígado ocupa bastante espacio en nuestro abdomen y lo empuja un poquito hacia abajo. Suele ser entonces más pequeño y ancho que el izquierdo. Y pues los riñones son 2 órganos que forman parte del sistema urinario. Su función es la producción de orina. Ya sabemos cómo, a través de la filtración, absorción y secreción. Mantiene la homeostasis corporal, conserva el equilibrio hidroelectrolítico, secreta lo que son las hormonas, secreta la renina, la eritropoyetina, y pues aquí les vuelvo a mencionar lo que les comenté. La renina nos ayuda con la presión arterial a través del complejo renina-angiotensina-aldosterona y la eritropoyetina la formación de eritrocitos, evitando con ello la anemia. También nuestro riñón convierte la vitamina D en 1,25 dihidroxivitamina D, que es la forma activa. Mientras no pase esa
vitamina D y se active en nuestros riñones, no podemos regular los niveles del calcio. Ya les he mencionado con anterioridad, el calcio a fuerza necesita la vitamina D para poder introducirse al hueso, pero necesitamos ¿qué forma de la vitamina D? Esta, la forma activa. Entonces también es otra de las patologías en las que puede estar relacionado el riñón. Si encontramos el riñón afectado, puede no activar la vitamina D y que la persona sufra de problemas óseos. Aquí tenemos nuestros riñoncitos. Esto que ustedes ven aquí es el hígado y por ello está 2 centímetros abajo nuestro riñón derecho. Por fuera los riñones tienen apariencia de frijol, alargados, verticales y aplanados. Tienen 2 caras, 2 bordes y 2 polos, que ahí no me voy a meter mucho porque eso es pues cuestión de anatomía. Tienen un color rojo violáceo, es de consistencia firme, de 10 a 12 centímetros de longitud, de 5 a 7 de ancho, 3 de espesor, pesa 150 gramos en hombres y 135 en las mujeres. Pero por dentro, ¿cómo está? Vamos a tener primero lo que es el parénquima renal, que es decir, cómo está constituido, y tiene 2 regiones. Tenemos lo que es la corteza o zona cortical y la médula. Esto que ustedes están viendo acá que yo estoy rodeando es la corteza. Y esto que tiene ahí como unas pirámides es la médula. Entonces, la corteza es esa banda rojiza, amarilla pálida, que se encuentra debajo de lo que es la cápsula fibrosa. ¿Cuál es la cápsula fibrosa? Esto rojo que nos está envolviendo a nuestro riñoncito. Entonces, justo por debajo vamos a encontrar lo que es la corteza. Aquí dice que vamos a encontrar unas estructuras estriadas que se prolongan hasta las pirámides. Es aquí, es decir, de acá inician unas estructuras y llegan, es esto que está aquí en medio de esas pirámides. También acá dice que inician las columnas renales o de Bertin, que eso lo vamos a ver adelante. Ahora, hablando de la médula renal, es esta porción de acá. La médula presenta pirámides renales, que son estas que tenemos acá, o pirámides de Malpighi, que se dirigen, si ustedes se dan cuenta, a lo que es las papilas renales, que son estos como puntitos que vemos acá. Entonces, cada una de estas pirámides va dirigida hacia ese sistema, que es el sistema colector de orina. Tenemos vías excretoras renales también, inician con los cálices renales, que son de nuevo acá, es parte de este sistema colector de orina. Aquí tenemos los cálices, vamos a tener menores, que son esos que están pegados a las pirámides, y vamos a tener cálices mayores, que son ya estos que colectan lo de varias pirámides, ¿de acuerdo? Entonces dice, tenemos cálices menores, mayores, los menores son pequeños, conductos en la papila, y los mayores pues se unen y forman lo que es la pelvis renal. De la pelvis renal van a ser el uréter. Entonces la orina empezó a formarse en lo que es la corteza y la médula. Entonces aquí ya pasa el proceso de filtración, pasa el proceso de secreción y absorción y empiezan a salir gotitas que caen a los cálices menores. Esas gotas luego se movilizan a los cálices mayores y de ahí empieza a formarse lo que es el uréter. El uréter inicia en la pelvis renal. Y aquí podemos hacer un repaso. Primero tenemos una cápsula que envuelve a lo que es nuestro riñón. Aquí tenemos nuestra cápsula renal. Luego tenemos la corteza que va a ser de color más pálido y que va a tener extensiones que invaden parte de lo que son las pirámides. Luego tenemos la médula que está constituida por las pirámides de Malpighi. Y si ustedes se dan cuenta aquí, empieza una estructura amarilla. Esta tiene como nombre la nefrona, que es la unidad básica. Aquí es donde se va a dar el filtrado, la absorción y la reabsorción. Luego tenemos las pirámides de Malpighi. Estas pirámides, si ustedes se dan cuenta, están dirigidas a lo que son los cálices menores. Estos cálices menores, entonces, luego de que aquí todas las nefronas en la corteza y la médula han hecho esos procesos de filtración, absorción, secreción, forman orina y esa orina pues cae a los cálices menores. Luego todos se unen los cálices mayores para finalmente hacer la cápsula, se me fue el nombre, la pelvis renal.
para llegar a lo que es la pelvis renal, donde se empieza a formar lo que es el uréter. Así básicamente está constituido nuestro riñón. Aquí hay un espacio entre el riñón donde va a penetrar la arteria renal, la vena renal, nervios y el uréter. A esto se le conoce como ilio renal, a este orificio en el que penetran estas estructuras, que es lo que tenemos acá, que penetra arteria, vena, nervio, tejido linfático y el uréter, ¿de acuerdo? La variación más común que hay son arterias supernumerarias. Las arterias renales son colaterales a la arteria abdominal, es decir, tenemos nuestra aorta, la aorta torácica, luego la abdominal. De ahí de la arteria abdominal nace nuestra arteria renal. Igual hay una derecha, una izquierda para cada uno de los riñones, pero la derecha es un poquito más larga. Vamos a tener arterias segmentarias. Entonces, de nuestra arteria renal van a empezar a nacer otro conjunto de arterias. Entonces, pero de esas las más importantes mencionan que son las segmentarias. Ingresan en el parénquima a través de arterias interlobulares. Bueno, veámoslo mejor acá en una imagen directamente. Entonces, aquí tenemos nuestra arteria renal. Tenemos las arterias segmentarias. Ustedes se dan cuenta que tenemos una superior, tenemos una inferior, y de estas empiezan a dar irrigación a todo nuestro riñón. Recordemos que necesitamos a fuerza pasar la sangre acá para que llegue a la nefrona y se genere ese proceso de filtrado y demás. Aquí tenemos otra arteria segmentaria, anterosuperior, anteroinferior, y estas van a dar lugar entonces, estas arterias segmentarias, a toda la irrigación renal. Permítanme un segundito, voy por mi cargador que se me apaga la compu. Perdón. Entonces, les comentaba, ¿verdad? Que esta va a dar lugar a todo lo que es la irrigación. Luego de eso vamos a ver que nacen o salen, ¿verdad? Lo que son las arterias interlobulares. Luego de esas, pues nacen unas que si ustedes se dan cuenta es como que van rodeando a las pirámides de Malpighi. Esas son las arqueadas. Y todavía hay otras acá microscópicas. Entonces, aquí, luego de esas vienen las arterias aferentes. Ya esto es microscópico. Tenemos la arteria aferente, que es la que va a entrar a la nefrona. Esa es la que trae la sangre, que viene de la arteria renal, la que viene todavía ahí con esas sustancias que hay que filtrar. Pasa aquí el proceso de filtrado. Entonces, aquí vean, la sangre no pasa a estos túbulos. Lo que pasa es lo que se filtró. La sangre, luego de pasar acá, sale por la arteria eferente a todos estos vasos sanguíneos, pero por fuera de los túbulos. Y lo que se filtró, entonces sí ya pasa a esta red de túbulos para pasar o terminar pasando el proceso de secreción y absorción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nuestra arteria eferente sigue enrollando esta sección tubular. Aquí es donde las sustancias que son reabsorbidas van a recuperarse hacia lo que es la sangre. Ay, perdón. Aquí tenemos entonces, vean este cuadro, me gusta mucho porque lo resume. Tenemos la arteria renal, luego están las segmentarias, interlobulares y las arcuatas o arqueadas, que son las que van como que abrazando a las pirámides. De ahí empieza algo microscópico. Están las interlobulares, las aferentes, que son estas. Pasamos por el capilar glomerular y viene ya la eferente, que va a ir a envolver toda esta región de túbulos. De ahí tenemos
los capilares peritubulares y viene el conjunto de venas. Venas interlobulares, arcuatas, interlobulares, hasta la vena renal. Vienen las venas igual que las arterias, pero al revés, digamos. El sistema renal tiene una inervación, o sea, nuestro sistema nervioso, ustedes saben que está metido en todo, siempre lo he mencionado. Y el riñón, pues, no es la excepción. Entonces, tenemos el sistema nervioso autónomo, que es ese del que nosotros no tenemos control, que nos ayuda a regular estas funciones. Puede ser simpático y puede ser parasimpático. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Como les menciono, de esto nosotros pues no tenemos cierto control. Hay personas que se asustan tanto a veces que hasta se orinan. Y no es que la persona quiera orinarse del susto, sino que simplemente pues pasa por efecto del sistema nervioso autónomo sobre nuestro sistema urinario. Identifiquemos algunas regiones entonces macroscópicas del riñón. Entonces acá tenemos, bueno, primero la cápsula, luego tenemos lo que es la corteza, lo que es la médula, tenemos las pirámides de Malpighi, vamos a tener los cálices menores, tenemos los cálices mayores. Esto que está aquí envolviendo hace referencia al hilio renal, tenemos la pelvis uretral y tenemos al uretra. Otra cosita es que ustedes se dan cuenta que tenemos grasita. La grasita lo que nos hace es almacenar triglicéridos, que puede ser una fuente de energía. Y recuérdense que había mencionado que todo ese proceso de filtrado, de absorción, de secreción, requiere energía. Ahora, podremos identificar las partes de la unidad funcional renal, o sea, la microscópica. Hemos ya mencionado algunas cositas por ahí, por ejemplo, que esto es el glomérulo, que aquí esta es la arteria aferente, que esta es la arteria eferente, pero hay algunas otras especificaciones de toda esta red de túbulos. Cada una de las secciones tiene un nombre y tiene una función y secreta algún tipo de sustancias, absorbe otro tipo de sustancias, son muy específicos en lo que secretan, son muy específicos en lo que absorben y va a ser parte de lo que nosotros veamos en las próximas clases. Les dejo acá la referencia bibliográfica que utilicé y pues agradezco muchísimo su atención. Espero que sea comprensible. Vamos a continuar en clase. Si tienen alguna duda, pues lo pueden anotar, pueden exponerlo en la siguiente clase. Con mucho gusto, pues ustedes saben que yo estoy para apoyarles. Les deseo bendiciones, felicidades a las mamás del grupo. Que Dios las bendiga, que Dios las acompañe y que les dé todo lo necesario para ser las mejores madres que sus hijos puedan tener. Muchas bendiciones para todos.